Bien, 7 de la mañana con 38 minutos y hemos estado comentando a lo largo del programa la situación que se vive en Patás, ¿no? Debido a el deslizamiento de este cerro cerca a este centro poblado. Y esto también nos sirve, digamos, como lección, como experiencia para ver el tema de cómo se encuentran los suelos en las viviendas de nuestro país. Hay un reporte que ha emitido el Colegio de Arquitectos Regional de Lima, indican que el 80% de las viviendas son de autoconstrucción. Vamos a analizar esta situación con Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima. Muy buenos días, bienvenida al informativo. ¿Cómo le va? Gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escucha? Sí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, correcto, lo escuchamos. Bueno, buenos días, bienvenida al informativo. Teníamos conocimiento de este reporte que han emitido del 80% de viviendas autoconstruidas en nuestro país. Vamos a retomar en un momento el contacto con la decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima, Renzo. Porque, a ver, tenemos, ¿no?, esta cultura, o decirlo así, contracultura, de que las construcciones se realizan en nuestro país sin el análisis o sin el trabajo de un arquitecto, sin la asesoría de un ingeniero civil, y precisamente el 80% de estas viviendas son de autoconstrucción. La cuestión es que no solamente se trata del suelo, sino también de si está con las vigas, si está con las columnas adecuadas. Así es, 8 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, ahora sí recibimos a Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima. Muy buenos días, bienvenida al informativo, ¿cómo le va? Muy buenos días. En realidad, como bien ha dicho, en anteriores entrevistas desde el Colegio de Arquitectos Regional Lima, hemos hecho notar a la población la grave situación en la que nos encontramos, tanto en Lima, Callao, como en todo el resto del país. ¿Qué es lo que sucede? Según datos de GRADE, el crecimiento de las ciudades, el 90% del crecimiento de las ciudades ha sido de manera informal. ¿Esto qué significa? ¿Quién está planificando nuestro país? ¿Quién está organizando nuestras ciudades? Traficantes de terreno. O nuestros pobladores, ante el vacío y ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda, tienen que optar por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nuestros asentamientos humanos tienen que pasar los pobladores por años sin tener agua, desagüe, nunca van a tener las vías con los anchos necesarios, el equipamiento que debe tener una vivienda, que se llama hospitales, centros médicos, colegios, parques, etcétera, ¿no? Y están siempre expuestos a una calidad de vida inferior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tanto cuando vemos los sismos, la vulnerabilidad de las viviendas, etcétera, que hay un serio riesgo ante estas situaciones eventuales, y también en lo que acabamos de ver, que es en el caso de La Libertad, ¿no? En este asentamiento de Las Retamas, en Porcoy, ¿no? ¿A qué se debe esto? En el país tenemos un manejo inadecuado del territorio, y esto afecta la calidad de vida en todas las personas que no pueden resolver el problema por sí mismas. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos, como profesionales, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que el año pasado, por ejemplo, en el anterior gobierno, se aprobó la Política Nacional de Vivienda. Se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley 313, que esperábamos hace 30, 40 años. Todos nuestros países vecinos la tienen. Y esto actualmente se tiene que reglamentar. Esto va de la mano, no solamente la planificación urbana de las ciudades, sino el ordenamiento territorial. Es tan importante que recién en el año 2018 se dio una norma legal para que sea competencia de la PCM. ¿Y por qué? De la Presidencia del Consejo de Ministros. Porque cuando queremos organizar un territorio, como por ejemplo lo que hemos visto hace 2 o 3 días, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que intervenir ahí? Dicen las municipalidades. ¿Tienen los fondos las municipalidades?
Ahí tenemos, por ejemplo, en Trujillo, por tomar este caso, tenemos concesiones mineras, tenemos patrimonio histórico, tenemos recursos naturales. También participa, entonces ahí participa el Ministerio de Energía y Minas, participa el Ministerio de Cultura, tenemos también el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda y seguramente otros más ministerios, por lo cual se tiene que interrelacionar. Quería contarles que el día de ayer hemos tenido una reunión justamente con la presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente ellos tienen un viceministerio de gobernanza territorial. ¿Cómo hacemos para entrelazar todas estas funciones que se superponen para finalmente dar una buena calidad de vida a nuestros pobladores y evitar que se sigan viendo estas terribles tragedias? ¿Hay algún ejemplo de algún distrito, de algún municipio que haya podido regularizar o revertir estos índices? Miren, sí existe y para eso necesitamos un plan de desarrollo urbano que incluye tanto la parte urbana como las partes de territorio, por ejemplo, ríos, Lurín, los valles, etcétera. Actualmente, por ejemplo, en Lima, se está trabajando el Plan de Desarrollo Urbano Lima Metropolitano Lima 2040, ¿ya? Uh-huh. El año pasado se trabajó el Plan de Desarrollo Urbano del Callao. ¿Qué ha sucedido? ¿Sabe lo que ha sucedido? Las actuales autoridades lo han guardado en un cajón. Entonces, recuerden esa frase, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no es cierto? Entonces, a las autoridades, a los alcaldes que no vienen con buenas intenciones, ¿les conviene tener todo organizado? ¿O siempre será una tentación, ¿no?, para muchas de nuestras autoridades corruptas entrelazarse con traficantes de terreno y seguir haciendo dinero a costa de la vida de nuestros pobladores? Quería comentarles que, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que se aprobó el año pasado, se crea una nueva figura, se crean muchos instrumentos financieros. Nosotros hemos tenido hasta hace poco, se creó la política de vivienda de interés social. Pero ¿qué pasa con los sectores menos favorecidos económicamente? Esta ley crea la vivienda de interés social prioritaria. Eso debe ser una prioridad para nuestro gobierno, sea el gobernador que tengamos. Y en estas viviendas de interés social prioritaria se consideran también bonos que podrían ir directo a las familias para poder subsidiar, ¿no es cierto?, y que tengan una vivienda digna desde el primer día. También se crea, por ejemplo, el operador público de suelo. Nuestro gobierno, nuestro país tiene muchos terrenos que pertenecen al Estado y que no están siendo utilizados. Esos terrenos, ese suelo, se debería poner al servicio de estas viviendas de los menores recursos. Sedapal hizo un estudio por el cual nos dijo que llevar agua y desagüe a una vivienda en lo alto de una loma, por ejemplo, les cuesta un promedio de 140,000 soles por vivienda. Imagínense, 140,000 soles por vivienda solamente para llevar el agua a un poblador después de 20, 30, 40 años. ¿Por qué no hacemos ese subsidio que es del gobierno directamente para nuestros pobladores? Uh-huh. Ahora, lógicamente... Decana, quería hacerle la siguiente consulta porque ha señalado, bueno, que la construcción informal muchas veces se colude con los traficantes de terreno y de ahí justamente nacen las edificaciones informales, pero ante la ocurrencia de un desastre como lo que ha sucedido en Patás o la ocurrencia de un sismo de gran magnitud que ya ha sido advertido por diferentes instituciones, ¿cuál sería el impacto en cuanto a las consecuencias en estas edificaciones que se realizan en Lima? ¿Hay algún reporte, hay algún informe que haya emitido el Colegio de Arquitectos en ese sentido? Mire, nosotros siempre nos basamos en los datos de las entidades oficiales. Ya entonces voy a dar un reporte del Consejo Permanente para la Vivienda, Construcción y Territorio del año 2017. Al 2017, de los 7.600.000 personas que viven en barrios urbanos marginales, el 74% se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a este tipo de desastres. Repito, de 7.600.000, 74% está en situación de vulnerabilidad frente a desastres. Entonces, ¿qué hace? Cuando tenemos este tipo de desastres, tenemos una reacción del gobierno, de la autoridad. En la época de Humala tuvimos el gran desastre en el norte, ¿no? Y se dio el bono de vulnerabilidad para
riesgos sísmicos, ¿ya? Este es un bono de vulnerabilidad que se da a los pobladores que tienen que cumplir varios requisitos. Por ejemplo, entre ellos es que sea propietario. Y ahí viene otro problema, que la gran mayoría no tiene título de propiedad, ¿no es cierto? Entonces, se les da un bono hasta de 15.000 soles para que por lo menos dentro de su vivienda tengan una zona segura. Pero lo que nosotros estamos viendo desde el Colegio de Arquitectos, que ya le comento, le quisiera informar que nosotros estamos ya trabajando, Colegio de Arquitectos Lima, Colegio de Ingenieros Lima y universidades. Vamos a hacer una propuesta formal al gobierno, porque ¿qué ganamos dando 15.000 soles para reforzar un cuarto si este cuarto está encima de un cerro o de un cimiento que está con llantas, con piedras que se caen y en una quebrada o con unas rocas encima, ¿no? Entonces hay que enfocarlo al menos como una manzana sistémica. Y esto no es un problema así sencillo, ¿no? Que acá se me rompió la luna y cambio el vidrio. No es así. Lo que se tiene que ver es hasta cuándo el país va a seguir siendo un país informal. Y quiero decir aquí que nuestros pobladores que viven en zonas informales son personas emprendedoras, trabajadoras, luchadoras, que ante la inacción del gobierno se ven obligadas a pasar este tipo de situaciones. De ninguna manera quiero, ¿no? A la madre familia, al poblador, al padre familia, etcétera, que con el esfuerzo de suyo y de sus familiares van construyendo poco a poco su vivienda. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que a pesar de todo su esfuerzo, como usted dijo, no tienen asistencia técnica, usan ladrillos totalmente huecos, no ponen las columnas, no ponen las vigas, un cimiento inadecuado, luego el hijo quiere vivir arriba, lógicamente, tuvo bebé y así vamos incrementando cada día más el riesgo. ¿Hasta cuándo? Claro, hay que poner, digamos, las cartas sobre la mesa y pensar en lo que vamos a hacer en adelante, en establecer estos planes. Pero usted comentaba acerca de la informalidad y lo vemos no solamente en la cuestión de las viviendas, el crecimiento de nuestra ciudad, sino también en el sector trabajo. Somos la gran mayoría, tenemos trabajadores informales, en fin, hay distintas aristas de informalidad. Sin embargo, en este cambio de pensamiento, ¿qué es lo que refieren las construcciones familiares digamos, en los barrios marginales? ¿Es una cuestión de que para el presupuesto es inalcanzable contratar a un arquitecto? ¿Les resulta muy caro tener la asesoría de un ingeniero civil? Comprendemos que necesitamos una vivienda digna, que es una necesidad, pero ¿por qué no se recurre a estos especialistas en los temas? A ver, deberíamos partir de cómo es que nacen estos asentamientos humanos. Invasiones. ¿Cómo es que se ubican? Claro, son invasiones en suelos que muchas veces están ubicados en zonas de riesgo y mucha vulnerabilidad. Entonces, como hemos visto ayer, por más ingeniero, arquitecto que usted ponga en este lugar que es una quebrada y zona de huaicos o de derrumbes, nunca va a ser una vivienda segura. Entonces, lo primero es dónde se ubican. ¿Dónde de nuestro territorio vamos a ubicar ciudades y dónde vamos a prohibir que se construya para preservar nuestro río, los humedales, el valle, la agricultura, el patrimonio? Claro, la primera recomendación que les va a dar un profesional es que primero no voy a construir acá porque esta es una zona de riesgo, así que llamen a cualquier especialista, ingeniero civil. No, aquí no hay forma. La otra cuestión es de plano de la municipalidad. Decía usted que no había un presupuesto de parte de los municipios para que se encarguen de la fiscalización total, tal vez, de esta situación, pero de momento digamos que en ellos recae la responsabilidad, ¿no? Sí, en ellos recae la responsabilidad, pero en realidad nosotros somos 3 niveles de gobierno, ya: ejecutivo, gobierno regional y municipalidades. Entonces, por ejemplo, esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que desde el colegio profesional invocamos al actual gobierno a que la reglamente. Por ejemplo, se dice, a la hora de hacer el presupuesto de la República y aprobarlo, ¿no?, el Ministerio de Economía, la PCM, etcétera, los presupuestos, se va a dar prioridad a los presupuestos de las obras que son necesarias en cada distrito y localidad que están incluidas en su plan de desarrollo urbano, el cual tiene que ser aprobado. Entonces, y ayer que estábamos justamente con la PCM, ellos nos dicen que están por presentar una ley de política de ordenamiento territorial, que tiene que estar entrelazada. Entonces, y tiene que tener penalidad, tiene que tener una obligación el alcalde de cumplirla.
Repito, los alcaldes deben tener la obligación de cumplir con las obras y enfocarse del plan de desarrollo urbano y este territorial. Desarrollo también va de la mano del ordenamiento. En las últimas 2 semanas hemos visto, incendios, ¿no? En zonas que la afectación, digamos, no es una zona industrial, eran almacenes, ¿no? En zonas urbanas, y que los vecinos resultaban damnificados también. Así es. Entonces, mire, primero, para eso existe el plan de desarrollo urbano. Nosotros, y justamente hice una entrevista al respecto, actualmente, mire, el Ministerio de Vivienda, como esto es un tema de prioridad nacional, ha destinado y tiene presupuestos, ha destinado un presupuesto inmenso para Lima, para el Callao, que es la región que yo represento, y ellos, más de 100 y pico personas han venido trabajando, vienen trabajando, ¿ya? Y se hace un diagnóstico así, de cada una de las zonas, Lima zona este, norte, sur, oeste, etcétera, con su problemática y sus diagnósticos, y como dicen, el buen planteamiento de un problema es la mitad de la solución, y te están dando ya las soluciones. Entonces, luego de que hay un equipo de 150, 200 especialistas de todas las especialidades que tienen que ver con la ciudad, no solo arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, biólogos, pobladores, ¿no? Colectivos, etcétera, se ponen de acuerdo en un plan, y estas son las acciones, estos son los planes y proyectos que debemos priorizar. Entonces, si nosotros queremos que tiene que haber industria, tiene que haber almacenes, lo llevamos a cierto lugar. Y para eso viene la ley de desarrollo urbano. Vamos a crear instrumentos financieros. Si tú tenías una vivienda de 2 pisos, donde tú tenías una vivienda taller, vive tu familia y tienes una industria, y quiere crecer tu industria, y de pronto esta vivienda que tiene solo 2 pisos, ahora le vamos a permitir que tenga 10 pisos. Por ejemplo, si está frente a una avenida, si está frente al metro, etcétera. Pero de esos 8 pisos adicionales o 15 pisos adicionales, una parte te quedas tú propietario y otra parte me quedo yo, Estado. Así lo hace Sao Paulo, lo hace Colombia, etcétera, y las municipalidades reciben muchos recursos. Actualmente estamos viendo cómo, por ejemplo, la Vía Expresa, donde había una vivienda, 2 pisos, ahora de pronto hay un edificio de 20, 30 pisos. Así es. Y podrán vivir 90 familias. ¿Quién se hizo millonario ahí? ¿Qué le quedó a la ciudad? ¿Y quién va a pagar el hospital, la posta médica, etcétera, que requieren los parques? ¿Dónde? En Sao Paulo y en otros lugares de nuestros vecinos, ¿no? Se han dado estas normas que ahora recién el Perú va a tener, ya están en esta ley, por favor reglamentémosla, y se van a crear muchos recursos para que las municipalidades digan, este crecimiento, mitad para ti, mitad para mí, o ya se reglamentará. ¿Entiende? Entonces, eso es algo, y entonces en ese caso, esa persona se llaman los DAED, Derechos Adquiridos de Edificación Transferible. Entonces, tú te vas afuera de la ciudad, pero tienes un incentivo económico y vas a tener plata tú para poder construir tu industria en otro lugar de manera segura, cumpliendo los reglamentos. Pero estamos acá en el mundo de la informalidad. En el mundo de la informalidad, donde tenemos un congreso que hace poco quería, un congreso muchas gracias. Que quiere aprobar las viviendas en zonas de vulnerabilidad y patrimonio histórico. Y así también COFOP. Y entre otras situaciones. Por todos lados se bombardean a sí mismos. En las bodegas. Bien, muchas gracias a la arquitecta Lourdes Yusti por habernos acompañado esta mañana. Es decana del Colegio de Arquitectos Regional de Lima. Muchas gracias, buenos días. Muy amable. Saludo para todos ustedes.